Hoy vamos a hablar de los productores de conocimiento y de los criterios de verdad. Antes habíamos hablado de los productores de conocimiento y creo que tenemos que completar el mapa de los productores de conocimiento. Todas las sociedades comprenden un régimen de verdades y esto incluye tanto cuestiones filosóficas como religiosas, como científicas, políticas y otras. Es decir, ideologías, cosmovisiones, creencias, paradigmas científicos, criterios filosóficos, etc. Toda sociedad comprende un mapa de ideas y de creencias, detrás de las cuales hay productores de conocimiento como el Estado, una religión, un partido, los medios de comunicación social, los individuos, etc. Es decir, que a través de la historia resulta complejo establecer criterios únicos, unívocos de la verdad para todos y universalmente. Creo que hay que comprender esto porque en los últimos 200 años, con la aparición de la modernidad, la ciencia experimental, la ciencia teórica, se han producido cambios. Por ejemplo, en la Edad Media europea, la Iglesia Católica tenía el monopolio de la verdad, hasta que aparece el discurso científico, teórico y experimental. Pero luego también aparecen reivindicaciones de la individualidad. El liberalismo empuja hacia el fortalecimiento de la creatividad individual. Y todo este conjunto de procesos ha hecho que el mapa de los productores de conocimiento y de los criterios de la verdad se vuelva complejo. A principios del siglo XX, cuando parecía que la ciencia avanzaba con sus criterios poderosos para establecer un modelo único de verdad, un movimiento en Austria generó la posibilidad de investigar sobre la posibilidad de una verdad única, universal. Y uno de los personajes que intervino en, en esta iniciativa fue Karl Popper, que escribió un libro sobre la lógica de la investigación científica, justamente para descubrir el criterio universal único de la ciencia. Y después de recorrer la actividad científica, Popper llegó a una conclusión paradójica. Analizando las teorías científicas, descubrió que en realidad la validez de una teoría científica depende de su refutabilidad. O sea, dicho también un poco contradictoriamente, de su falsabilidad. ¿Por qué? Porque mostró que cuando una teoría científica aparece como irrefutable, se convierte en dogma. Deja de ser una teoría científica porque no da lugar a una contrastación lógica o empírica para ver el alcance de esa teoría. Y hay experiencias interesantes al respecto, porque, por ejemplo, un principio del teorema de Euclides: por un punto exterior a una recta no cabe más que una paralela,
la investigación de Lobachevsky, un matemático, mostró que suponiendo los que están vigentes los criterios que adoptaron los griegos de un espacio plano, el teorema de Euclides es irrefutable. Pero ¿qué pasa si partimos de la idea de que la Tierra es redonda, la idea de un espacio geodésico? Cambia totalmente la cuestión, porque entonces por un punto exterior de una recta caben infinitas paralelas. Este es un ejemplo en un tema como el matemático que parece, desde el punto de vista lógico, irrefutable. Y después hay otros ejemplos. Por ejemplo, afirmar que el universo es finito o infinito. ¿Quién tiene la razón? Bueno, en realidad en este caso nadie puede probar nada porque no lo puede verificar. Entonces la teoría de que el universo es infinito se convierte en una conjetura, pero esta conjetura resulta útil para investigar en la cosmología y en otros campos. En los últimos 200 años, entonces, aparecen diversos productores de conocimiento con capacidad para legitimar nuestras afirmaciones, si son verdaderas o falsas. El Estado, las iglesias, la comunidad científica, el sistema educativo, los medios de comunicación. O sea, en este mapa vemos cómo desde distintos actores se puede admitir o rechazar una afirmación. Por ejemplo, la idea de que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Hay países que no aceptan este criterio y hay inclusive científicos que dicen científicamente esto no es verdadero desde un punto de vista naturalista. Entonces descubrimos que al mismo tiempo que hay distintos productores de conocimiento, hay también distintos criterios de verdad. Un sistema político en Cuba, comunista, o en Corea del Norte, comunista, o en China, comunista, puede prohibir que se enseñe el psicoanálisis, por considerarlo una doctrina falsa del liberalismo burgués capitalista. O en Estados Unidos, en un estado conservador, prohíben la enseñanza de la teoría de la evolución porque va contra las creencias religiosas de las comunidades dominantes en ese estado de Estados Unidos. O sea que ahí aparece una cosa llamativa, y es que un estado puede colocar la vigencia o no de una teoría científica o no. Y esto ha ocurrido varias veces. En la época de la Unión Soviética se había prohibido la teoría genética por considerarla que no era dialéctica, y esto hizo que Rusia quedara 50 años atrasada en biología molecular. De modo que, como vemos, hay distintos productores de verdades y también distintos criterios de verdad. Frente a esto, desde hace 50 años se produjo una discusión en el ámbito filosófico, de la filosofía de la ciencia y en el ámbito científico. Por un lado, en la epistemología crítica, utilizando el criterio de falsabilidad o de refutabilidad, comienza a surgir todo un movimiento de postciencia o de anarquismo epistemológico. Si una teoría es científica en la medida en que es falsable, refutable, entonces no hay ninguna teoría permanente que merezca credibilidad. Frente a esto también aparecen otros criterios que muestran que en realidad
hay distintos criterios de verdad. Un enunciado como 2 más 2 son 4 resulta irrefutable porque lo puedo demostrar desde un punto de vista lógico. Pero la teoría del ADN en la biología molecular, para sostenerla tengo que demostrarla empíricamente, y efectivamente hubo que hacer mucha experimentación para mostrar que la teoría genética molecular era pertinente. O sea, en este caso el criterio es la verificación. Pero si yo digo, todos los seres humanos son iguales en dignidad, ¿por qué sería verdadero o falsa esta afirmación? Esto se discutió en las Naciones Unidas en 1948 cuando se proclamaron los principios de los derechos humanos universales. Pero había que fundamentar por qué esta afirmación de los derechos humanos, de la igualdad, era verdadera. Unos dijeron, los religiosos, bueno, porque Dios creó al hombre o a los seres humanos iguales. Y otros dijeron, no, es por la naturaleza. Es que la naturaleza hace a todos los individuos con características humanas iguales. Y otros invocaron criterios históricos y sociales y otros. El resultado es que no hubo acuerdo sobre el fundamento de esta afirmación. Y de todos modos se aprobó este principio sobre la base de un consenso ético. Todos podemos tener criterios diferentes o fundamentos diferentes para afirmar que los seres humanos son iguales en dignidad. Pero todos estamos de acuerdo en que por razones éticas actuales, por nuestra convicción moral, esto es legítimo, verdadero, es lo que nosotros adoptamos como criterio universal. Bueno, toda esta discusión muestra que existen diferentes tipos de verdades y diferentes criterios de verdad. Una verdad matemática se verifica teóricamente, lógicamente. Una verdad de las ciencias naturales, la química, la física, la biología, necesita una verificación empírica. Pero una verdad de las ciencias sociales, como los derechos humanos, u otros, o bien requieren verificaciones estadísticas, y ahí la estadística cobra una gran autoridad. Al principio la sociología iba a llamarse estadística social, porque el elemento principal para verificar una teoría social, por qué son pobres las personas o por qué son ricos, dependía de un estudio estadístico. O bien, en la ciencia social algo se prueba estadísticamente, o bien se verifica por un consenso intersubjetivo de los actores sociales. Por ejemplo, en temas como la pobreza o en temas sobre las distintas reacciones de los adultos frente a un problema determinado, un problema social. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer otro tipo de verdades que son irrefutables, que son las creencias religiosas. Y esto es muy importante porque a escala mundial la mayoría de las personas cree en un Dios o tiene una religión. Hay más de 30.000 religiones. Digamos, estadísticamente, en el mundo debe haber más o menos un 18% de ateos. Pero el problema es que los criterios religiosos no deberían servir para resolver problemas políticos o científicos. Y sin embargo se han utilizado para resolver problemas científicos. Galileo fue prohibido en su teoría del heliocentrismo
por razones religiosas. Y en la Unión Soviética se prohibió la teoría de la biología molecular por razones ideológicas. O en Irán, hoy, actualmente, si alguien quiere afirmar que es absurdo atribuir al Corán la prohibición de las mujeres de circular con el rostro descubierto, porque esto no está verificado, no es verdad, puede ser condenado a muerte, porque el régimen iraní está sostenido por la autoridad de clérigos islámicos que dicen esto es la verdad para nuestro Estado de acuerdo a nuestra creencia religiosa. Entonces, las creencias religiosas presentan un problema. Por un lado, porque se dicen irrefutables. Entonces tenemos que admitir que las creencias individuales de las personas son incuestionables e irrefutables porque depende de una creencia. O sea, esto es válido porque un individuo o un grupo social cree en eso. Y hoy en día, pese a todos los elementos científicos que hay para ver esto, se ha admitido este pluralismo de decir, bueno, respetemos las creencias religiosas, pero simplemente porque son creencias, no son científicas, pero tampoco deberían tener una validez social. Y esto sí constituye un problema colectivo. ¿Por qué ciertos elementos como la igualdad del hombre y de la mujer pueden estar sujetos a una creencia religiosa? Eso la comunidad internacional lo admite, entre otras cosas, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como vemos, hay distintos tipos de verdades y también distintos tipos de criterios de verdad, hasta llegar a la verdad personal, individual. Un individuo puede tener razón contra todo el mundo, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista moral. Esto ocurrió cuando Sócrates, enseñando filosofía en las calles de Atenas, decía que la mayor parte de los mitos populares son falsedades, son cuentos, ¿no? Y fue condenado a muerte, a beber la cicuta, acusado de pervertir a la juventud. Pero después que murió, la misma comunidad ateniense y los griegos lo reconocieron que él tenía razón, de que primero hay que evaluar lógicamente y socialmente las afirmaciones para ver si es verdadero o es falso. Y Sócrates se convirtió como una especie de fundador de la verdadera filosofía que busca la verdad a través de razonamientos consistentes lógicamente, filosóficamente.